sus palabras. Escucharemos ahora a la profesora maestra Prudencia Carla Lara Salazar, quien nació en Monterrey, México, casada hace 33 años, tiene 2 hijos. Le decía antes que probablemente se casó cuando tenía 10 años, ¿no? Porque es muy joven para tener 33 años de casada. Académica pontificia y socio correspondiente de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Posee una maestría en Teología Pastoral y tesis por la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey, donde se graduó con la distinción summa cum laude. Especialista en estudios mariológicos, ha desarrollado su labor académica y docente dentro de la Arquidiócesis de Monterrey como titular en la Universidad Arquidiocesana y directora operativa del Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey. Actualmente continúa su especialización en estudios mariológicos en la Pontificia Universidad Antoniana y la PAMI en Roma. Con la palabra, profesora. ¿Ahí me escucho bien? Está un poquito lejos. Bueno, pues creo que de entre todos los invitados, yo soy la más honrada. Estoy con sus excelencias. Gracias particularmente a la CAL, que en la persona del doctor Guerra me hicieron esta invitación. Gracias por confiar en una simple laica mujer casada, y sobre todo también a la PAMI, que me ha estado acompañando pues, en estos últimos años en mi proceso de crecimiento. Bueno, el día de hoy, pues siguiendo con el panel, el tema propuesto, en mi caso, la reflexión que yo les voy a compartir no pretende tanto dar una respuesta, sino más bien ser una propuesta. Nos ocupa cómo anunciar la dimensión universal del acontecimiento guadalupano, y yo propongo una madre común para un mundo fragmentado. La casita sagrada, espacio del encuentro con el otro. Después de la catástrofe viene un tiempo de reflexión. Para el pueblo náhuatl significó pérdida de identidad, sufrimiento, un pueblo golpeado por la desgracia. 1531. En este contexto histórico, una figura, San Juan Diego. En el relato del Nican Mopogua es en quien la comunidad se reconoce. Como dice el padre Alarcón, es el más próximo al lector. Le llama Nosocoyu, el más pequeño. Este hijo predilecto es el amado, el elegido para ser mensajero de la buena nueva que trae Santa María de Guadalupe. Sin embargo, después de realizar un primer intento de transmitir el mensaje de la Virgen al obispo, se desanima al sentir fallida su misión. Entonces, consciente de su pequeñez, pide a la Virgen que para tal embajada será mejor que elija de emisario a uno de los nobles, alguien que sea escuchado, a quien el obispo preste atención y oído a tan importante mensaje. Soy Mecapal, soy Parijuela, soy Cola. No se considera digno de ser escuchado. Esta es la espiritualidad de San Juan Diego, la que se encuentra fundamentada en la humildad, la obediencia filial a la Virgen de Guadalupe y una profunda confianza en Dios, reflejando la sencillez de los pequeños. Esa sensación de pequeñez ante los sabios y grandes, creo, es la puerta de entrada a la misión. Este modelo que nos muestra San Juan Diego en el Nican Mopogua no es otro que el mismo de María. Sin duda, María es aquella en quien Dios ha puesto los ojos en su pequeñez, la cual reconoce al proclamar la grandeza del Señor. Se ha dicho muchas veces en este congreso, María es tipo de la iglesia. ¿Cómo debe ser? Y por ello hay que ver el modelo de María, que reproduce Juan Diego. En estas tierras, él es el primero en reconocer la grandeza de la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, pero al mismo tiempo la sencillez y la humildad de aquella que sale a su encuentro y le habla en su misma lengua. Ella se define como la sierva del Señor. Dice Estefano de Fiores que esta constituye su identidad teológico-histórica salvífica.
Ella es en primer lugar oyente de la palabra, receptora que acoge y actúa en el conocimiento de ser pequeña ante Dios. Entonces, de ser primeramente receptora, aquí se convierte en mensajera de Dios por el beneplácito de la Trinidad y busca a alguien que posea virtudes parecidas a las suyas, capaz de replicar el mensaje con toda fidelidad, tal como ella lo hace con la palabra divina. Por eso busca entre los sencillos y los humildes a su mensajero. Con esta elección eleva y dignifica no solo a este humilde indígena, sino con ello a todo ser humano. Por favor, monseñor. Entonces, el cómo anunciar la universalidad. Aquí resumo de la siguiente manera este punto que acabo de compartir. Otro clic, por favor. La forma de anunciar esta universalidad no es con grandes campañas de marketing, sino, y ya se dijo, encarnando el mensaje. La universalidad desde la pequeñez se transmite de manera privilegiada, que no exclusiva, a través de los pequeños, laicos, mujeres, personas con capacidades diferentes, los jóvenes, etc. El estado del corazón. Para anunciar un mensaje universal de paz, el mensajero debe de estar bien en su corazón. La que sigue, por favor. Un segundo punto que yo propongo a continuación en mi reflexión, le da clic, es la conexión otredad-fraternidad. Vivimos tiempos donde hace falta reconocernos en el otro, entrar en la otredad, aceptando que en todos y cada uno hay valor. Veamos el momento presente como una nueva coyuntura de fragmentación donde la otredad se percibe como amenaza y no como don. Al hacerse cercana a Juan Diego, mostrarse como madre, se hace cercana a todo el pueblo. Por ello, la Lumen Gentium la llama madre de los hombres. Una madre común nos lleva a vernos en el otro. Una de las cosas más importantes para el ser humano es considerar que cada uno tiene un valor ontológico, una valía inherente a su condición como persona. Es importante aquí recordar la importancia del encuentro de las diversidades. La experiencia de una madre común debiera de conducirnos a la fraternidad, a la certeza de que a cualquier lugar donde lleguemos, no estaremos solos. Siempre habrá el otro, que aunque diverso a mí, nos encontramos unidos por una misma maternidad. Experiencia de encuentro, pero sobre todo de reconocimiento. En este sentido, esta maternidad compartida actúa como el antídoto más urgente contra la polarización y la indiferencia. Al sabernos cobijados bajo un mismo principio, el otro deja de ser un forastero para revelarse como un hermano. Así la experiencia del encuentro trasciende lo devocional. No nos quedamos estacionados ahí para cimentar una verdadera ética del cuidado mutuo al vernos como hermanos. La construcción de un tejido social donde la diversidad no nos separa, sino que nos enriquece como miembros de una misma familia humana, como nos exhorta el Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti. Por otro lado, lo que pide la Virgen es una casita, un espacio sagrado. No se trata solo de un lugar físico, ya lo hemos dicho también en este congreso. Ella ve en cada uno de nosotros ese lugar de encuentro con su propia persona y que tiene como finalidad mostrarnos a su Hijo, manifestarlo, darlo a todos los hombres porque cuando se refiere a todos los que están en esta tierra en uno, no se refiere a un lugar geográfico, sino que en la cosmogonía náhuatl no existe división de tierras. Por lo tanto, parece integrar a todos por el hecho de ser humanos, sus hijos. El modo de transmisión del mensaje de María hace énfasis en la ternura de Dios,
que se muestra por medio de los rasgos maternos de la Virgen, quien, después de que conoce las preocupaciones de Juan Diego, ¿qué hace? Se apresta a resolverlos. Él, confiado en que la Virgen tiene ese poder por ser la Madre de Dios, confía y se dirige a recolectar las rosas, prenda que ha pedido el prelado. Solo entonces se dirige a la presencia del obispo a llevarle la prueba. María de Guadalupe comprende que tenemos necesidades y, sabiendo de nuestros trabajos y sufrimientos, sale, como toda madre, a nuestro encuentro. Quiere que le abramos un espacio, un lugar donde pueda compartirnos a su Hijo para remediar nuestro llanto, nuestras tristezas y miserias, asegurándonos que, teniéndola como madre, no necesitamos nada más. Como lo hizo con Juan Diego, se ocupa de remediar los males y entonces lo envía, algo muy importante ahora, como un mensajero renovado. La Virgen viene a ocupar un papel de mensajera de esta nueva realidad que trae su Hijo, un mundo viviendo por su medio en paz, unidad y dignidad. Se convierte en promotora de una relación que lleva al encuentro con el Dios verdadero. Este mismo evangelio lo realiza San Juan Diego con el obispo, lo evangeliza. Aquí yo me identifico con estas palabras de la Virgen. Yeyu yetiwitz inyolo. Ya si viene, está bien su corazón, porque el mensajero del evangelio está bien en su corazón, está bien dispuesto, tiene paz, porque no ocupamos bienes materiales, ocupamos bienes espirituales para poder transmitir el mensaje que Santa María nos da. La historia de la salvación nos revela que Dios no ha querido actuar solo. Él también quiere hacernos partícipes de la transmisión del mensaje de salvación. En el texto de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 6, enfatiza la unidad divina y se lee: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Sobre esta cita dice Schiller que se traduce el texto de modo que no se puede entender sino en sentido de mediante todos, y significa que todos los cristianos somos medio e instrumentos del único Dios, que obra en todos. Por eso, como dice el número 56 de la Lumen Gentium, María aventaja con creces a todas las criaturas, celestes y terrestres, pero a la vez de la estirpe de Adán. Esto es, como parte del género humano. Por lo tanto, en cuanto a su acción mediadora, no constituye una excepción. Sin embargo, sí la realiza de modo excepcional. La misión de esta mensajera, que no poca, le urge glorificar y enaltecer el nombre de Dios y recuperar al que está caído, ya sea llevándolos al encuentro con Cristo o ayudándonos a reencontrarnos con Él. En esta urgencia materna vemos la ternura y la misericordia de Dios manifestada en Santa María de Guadalupe y se presenta en el querer de Dios como cercana y dispuesta. Como madre lo sé, queremos lo mejor para nuestros hijos y no hay bien mayor que Cristo. María lo sabe. Por eso quiere ese espacio de encuentro, esa casita sagrada que puede ser el corazón de cada uno. Obviamente que los espacios como los santuarios deben de ser lugares de encuentros verdaderos, de experiencias de cercanía, como dice Evangelii Gaudium, lugares donde sus hijos peregrinen para dejarse mirar por ella y allí encuentren la fuerza de Dios para sobrellevar sus sufrimientos. Ser un lugar donde se privilegie la liturgia, sí, porque la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Pero además, siendo estos espacios promotores y a la vez encausadores de la verdadera devoción a la Madre de Dios. María no pide imposibles a Juan Diego, no pide nada que ella misma no haya ya hecho, solo le pide lo mismo que nos pide a nosotros: haz lo que esté de tu parte, yo voy contigo. Y con su presencia llega la de su Hijo, porque decía Benedicto XVI que donde llega María, está presente Jesús.
Como habíamos dicho, el Concilio Vaticano II llama a María Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de los hombres, siendo pues este mensaje universal, se requiere de aquella mensajera que no conozca distingos, sino que ama y acoge por igual. Y lo resumo en esta filmina donde dice, el anterior, sí, padre, por favor. En esta conexión otredad-fraternidad, la otredad y la polarización son el puente entre el 1531 y el presente. La madre común es el antídoto contra la fragmentación actual, porque la sacamos del nicho puramente devocional y la presentamos como una respuesta a una crisis humana universal. El que sigue, padre, por favor. Monseñor, perdón. Y como último punto, la resolución del conflicto nacional contra universal. Hermanos mexicanos, por favor, no me vayan a querer despeñar por lo que voy a decir. Pero si este mensaje es universal, entonces, ¿dónde queda aquello de con ninguna otra nación ha hecho cosa igual, como dijo Benedicto XIV? Entonces, ¿qué pasa con nosotros los mexicanos, que siempre nos hemos asumido como destinatarios de este mensaje por su contexto histórico? Creo que la escena de la cruz nos da una pista en Juan 19, 25, 27. María y el discípulo junto a la cruz reciben una nueva identidad, la de ser madre del discípulo, y el discípulo, hijo de esta madre. Jesús en su último aliento sale de sí mismo y se asegura de que ambos entiendan esta nueva realidad. ¿Qué hace el discípulo? Nos dice el texto que se la lleva consigo a su casa. Los biblistas como Ignacio de la Potería nos dicen que en este versículo, en su segunda parte, el 27b, que normalmente leemos, como mencioné anteriormente, debiera traducirse como se la llevó entre sus bienes propios, se la llevó en su propia intimidad, es decir, como lo más valioso de su casa. Un comentario de San Agustín a este texto dice que Jesús le entrega el discípulo amado a su madre, no por los bienes que poseyera, porque de sí nada tenía, sino por los cuidados que habría de tener con ella, que había de prodigarle. Por tanto, creo que como el discípulo amado que representa de manera corporativa a todos los bautizados, así San Juan Diego, que nos representa a todos los hombres, en especial a los mexicanos, quienes hemos recibido una misión muy grave e importante: ser fieles transmisores del mensaje universal de Guadalupe. ¿Cómo? Con humildad, fidelidad y amor, reconociéndonos como elegidos, no por ser mejores, sino simplemente porque Dios así lo ha querido. No es nuestra, nosotros la cuidamos. Aclaro, esto que he dicho anteriormente no pretende de ninguna manera afirmar una dilución de su identidad mexicana. ¿Te dan clic, por favor, monseñor? Entonces, resumo este último punto, la resolución del conflicto nacional contra universal. ¿Por qué, si es universal, se apareció en México? La siguiente, por favor. Usando la analogía del discípulo amado junto a la cruz, no se la lleva por privilegio, sino por responsabilidad de cuidado. La que sigue, por favor. Definiendo al mexicano y al guadalupano no como el dueño de la Virgen, sino como el fiel transmisor. Y la última, por favor. Traté de resumir gráficamente lo antes expuesto. Otra, por favor. Dice el número 69, y con esto concluyo, de la Lumen Gentium: ofrezcan todos los fieles súplicas apremiantes a la Madre de Dios y Madre de los hombres. Ensalzada en el cielo, interceda ante su Hijo hasta que todas las familias de los pueblos lleguen a reunirse en paz y concordia en un solo pueblo de Dios. Y yo agrego, para que, como en San Juan Diego, proveyéndonos de esa ternura y amor materno, encuentre en cada uno de sus fieles devotos a ese mensajero que continúe el encargo de su aliento, aquello que ella nos ha comunicado, y vea que Yeyu Yeti Wisin Yolo, así viene, está bien su corazón en cada uno de nosotros, sus hijos. Muchas gracias.
Gracias, profesora, por sus comentarios, su reflexión tan profunda y tan actual. Pasamos la palabra